¿A ustedes no les pasa que quieren añadir animaciones a sus proyectos, pero no saben o no tienen muy claro cómo? Bueno, a mí sí, y la verdad es que no soy ningún experto en animaciones, pero Framer Motion me ha ayudado bastante. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos utilizar una pequeña parte de Framer Motion para crear una tarjeta animada en 3D. Vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tailwind y React. El día de hoy vamos a aprender a cómo podemos crear esta tarjeta en 3D animada usando totalmente Tailwind y utilizando Framer Motion. Entonces vamos directamente al código. Bueno, antes que nada sí me gustaría recalcar que la idea la he sacado de este Figma y también del canal, la idea original del canal que les dejo en la descripción. Bueno, aquí me gustaría hacer un poco un paréntesis para que las personas que de pronto no tengan muy claro cómo clonar un repositorio, pues entonces básicamente es algo muy sencillo. Simplemente van a ir al enlace que les dejo en la descripción, al repositorio que les dejo en la descripción. Ese va a ser el proyecto inicial, no va a tener absolutamente nada. Después de eso lo que tienen que hacer es venir acá a donde dice code y van a copiar, van a asegurarse de que esté seleccionado HTTPS, van a seleccionar o van a darle copy URL to clipboard y lo van a copiar. Van a venir a la carpeta donde, digamos, ustedes guardan sus proyectos, van a darle clic derecho o shift clic derecho y van a darle abrir la ventana de PowerShell. Después de eso, lo único que tienen que hacer es escribir git clone y pegar la URL. En este caso es simplemente dándole clic derecho. Y de esta manera simplemente damos enter y van a ver que empieza a clonarse. Ya aquí está, digamos, clonado. Entonces, si lo pueden ver, aquí está. ¿Listo? Entonces, nada, simplemente eso. Para los que de pronto no tengan muy claro cómo se clona. Y ahora sí, los dejo con el video. Así que bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es clonarse el repositorio que les dejo en la descripción. Una vez, digamos, clonado, van a tener un proyecto base que va a ser literalmente el mismo que están viendo aquí, vacío, simplemente, de hecho, si venimos aquí, bueno, aquí me falta levantar el servidor. Entonces ponemos npm star y levantamos el servidor. Creo que ustedes tendrían que también descargar las dependencias, pero se hace simplemente utilizando npm install de esta manera. Y ya empezaría a descargar las dependencias. Yo ya lo he hecho, entonces no es necesario que yo lo haga. Y listo, levantan su servidor. Entonces van a tener algo, literalmente un proyecto vacío. Entonces, aquí van a tener un componente que es el de car y el de app. Entonces vamos a entrar directamente con las clases que tenemos que hacer. Ya el proyecto viene instalado con Tailwind, entonces simplemente tenemos que empezar a darle forma. Voy a empezar dándole un W full, que es un width del 100%, también un background. Que bueno, las background en Tailwind no estamos dependientes de solamente las que nos ofrece Tailwind, también podemos utilizar nuestros propios colores de esta manera. Simplemente hablen los corchetes y ponen el hex del color o el hexadecimal. Vamos a darle una H-Screen. De hecho, voy a poner esto de esta manera para que vean, vamos viendo los cambios en tiempo real. Y listo, vamos a decirle que todo lo que esté dentro va a tener un display flex, un item centers y un justify center para centrar todo tanto horizontal como verticalmente. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer aquí es simplemente llamar el componente card y utilizamos el componente aquí. Y listo, ahora sí podemos pasar directamente a nuestra tarjeta. Muy bien, ahora voy a crear un div dentro de esto y dentro de este div vamos a empezar nosotros a trabajar, ¿ok? Vamos a darle a esto una clase que vamos a darle un ancho de unos 426 píxeles, una mínima altura de 600 píxeles, un background y vamos a darle un rounded de 30 píxeles. No tenemos aún nada aquí, pero podemos poner, por ejemplo, logo y ahí se va viendo. Vamos a darle un border de unos 4 píxeles. Vamos a poner el border de color blanco. Vamos a darle un padding X de unos 40 píxeles y un padding en Y de unos 24 píxeles. Listo. Por último vamos a poner un cursor grab, que es básicamente el cursor en forma de manito, como lo pueden ver aquí. Y listo, vamos a darle a esto una posición relativa. Listo, tenemos esto por ahora. Ahora bajamos y aquí dentro del div vamos a crear otro div, que va a ser el que va a contener nuestro logo. ¿A cuál logo me refiero? Bueno, a ver. Y listo, vamos aquí a poner nuestro logo. Entonces a esto le voy a dar una clase. Vamos a poner una etiqueta de img. ¿Sí? Y esto va a tener, vamos a hacer unas importaciones aquí. Vamos a hacer import logo img. Listo, aquí he importado el logo. Aquí solamente utilizamos el logo img. Y ahí tenemos nuestro logo. Ahora, al div principal, al div que contiene esta imagen, vamos a darle un margin button de 6, que son 1.5 rem. Después, debajo de este div, vamos a crear un h1
que diga Nike Air Max Free Dye. Y aquí también le tenemos que dar unas clases. Vamos a darle un tamaño de 5XL, que son 3 rem, un margin button de 6 y un font extra bold. Y así queda nuestro título. Debajo del H1 vamos a crear una etiqueta de párrafo. Bien, aquí he escrito el texto que vamos a utilizar, ¿vale? Ahora vamos a agregar una clase que es de un máximo de ancho de 300 píxeles. Y vamos a agregarle también el color del texto, que va a ser negro. Listo, también vamos a agregarle un margin button de 6, que como dijimos era de 1.5 rem. Muy bien, ahora vamos a crear el botón. Vamos a crear un div, vamos a poner un flex y un item centers. Dentro vamos a crear una etiqueta de botón. Agregar el texto y vamos a agregar un div nuevo. Y aquí vamos a poner el precio. Muy bien. Al div principal que contiene los dos elementos, también me falta agregarle un gap en X de unos 20 píxeles o 5 rem, o gap X de 5 y un margin button de unos 12, que son 3 rem. Ok. El gap en X simplemente lo que hace es determinar el espacio en el eje X entre los elementos que se encuentran dentro del div. Ahora, las clases del botón, vamos a agregarle un background, vamos a poner el tamaño de la letra, que es text base, y el color de la letra también, va a ser blanco en este caso. Vamos a ponerle un font medium, un padding en Y de 16 píxeles, un padding en X de 40 píxeles y un rounded LG. No va a ser full, es simplemente para que se redondee como tal las esquinas. Y listo, va quedando de esta manera nuestra tarjeta. Ahora vamos a crear aquí una lista de elementos, pero para eso necesito agregar un poco de JavaScript. Entonces vamos a crear aquí una constante que se llame colors y aquí vamos a agregar una serie de colores que son, digamos, los colores que se van a listar. A ver si... No, aquí no está. Pero bueno, la idea es que se listen los colores, varios colores. Ya lo vamos a ver. Muy bien, aquí lo único que he hecho es crear un array con objetos que lo único que tienen son colores o digamos hexadecimales de colores. En este caso he puesto solamente 5. Ustedes pueden poner más o pueden poner menos, no hay ningún tipo de problema. Ahora, la idea es recorrerlos en una lista. Entonces para eso vamos a abrir corchetes aquí. Vamos a poner colors.map. En cada iteración esto va a ser color y vamos a extraer también el index. Y listo, dentro de esto en cada iteración entonces me va a mostrar lo que viene siendo un LI. Esto va a tener como key el index va a tener unas clases y va a tener un style. ¿Cuáles son el style? Pues bueno, básicamente el background color que va a ser color.value. Ahora las clases que le vamos a dar son un ancho de 8, que son 2 rem, y una altura también de 8, que pues es lo mismo, 2 rem. Vamos a también agregarle una clase que es round and full, para que se vean totalmente circulares, y un cursor pointer. Listo. Y bueno, aquí no se está aún viendo nada porque aquí lo que tendría que haber hecho es decirle que esto es lo que va a retornar, ¿vale? Entonces, debajo del LI, después del cierre de la etiqueta LI, pues vamos a cerrar el return. Y listo. Ahora sí, si recargamos, me va a aparecer la lista. Ahora, esto tiene que aparecer como un display flex. Entonces, en la etiqueta UL vamos a poner un flex y ya lo tenemos. Ahora vamos a darle un poco de espacio entre cada elemento, o sea, en el eje X. Y vamos a darle de unos 10 píxeles más o menos, o 12 mejor. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, después de la etiqueta UL, vamos a crear un div. Bien, dentro de este div vamos a tener la imagen principal, que va a ser la de el tenis. Y aquí me falta hacer otra importación más. Y listo, aquí lo que he hecho es simplemente importar la imagen de Nike, del tenis Nike, es lo único que he hecho. Ahora aquí la vamos a utilizar, es Nike IMG, y tenemos la imagen aquí. Ahora vamos a darle a este div una clase, que va a ser absolute, vamos a decirle que va a estar en top 10, en top 12, que es 12 rem, y en right va a ser 64, pero esto tiene que ser menos, ahí está, ya tendríamos el zapato. Y vamos a darle un ancho de 620 píxeles. Y listo. Vamos a agregar sin embargo aquí alt y vamos a agregarle tragable que sea false. Y listo, tendríamos nuestra tarjeta, como pueden ver. Ahora la idea es hacerlo un poco más con la animación en 3D. Entonces ahí es donde vamos a utilizar o donde entra el Framer Motion. Entonces antes se me estaba olvidando los estilos para el precio. Entonces aquí es simplemente un text de unos 24 píxeles, un font bold
y el texto va a ser de color negro, así, tal cual. Y listo. Ahora sí pasemos al Framer Motion. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una serie de importaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a importar? Bueno, Motion. También vamos a importar Use Motion Value y también Use Transform. Muy bien. Ahora, vamos aquí a crear los elementos que vamos a utilizar o lo que vamos a utilizar de Framer Motion. Voy a pasar a escribirlos y paso a explicar uno por uno. Bien, aquí he creado estas cuatro constantes y he utilizado useMotionValue y useTransform. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, antes que nada destacar que useMotionValue es básicamente un hook de FramerMotion que nos ofrece y lo que hace simplemente es que crea un valor reactivo o digamos animable. Ahora, en estas dos variables que es constx y const y, lo que estamos haciendo es que tanto X como Y representa digamos, el desplazamiento horizontal y vertical que va a tener la tarjeta cuando es arrastrada. O bueno, cuando, digamos, sí, la vamos a arrastrar, básicamente. Y pues estos dos valores, digamos, se van a estar actualizando dinámicamente conforme al usuario, en este caso nosotros, vayamos interactuando directamente con la tarjeta. Y useTransform lo que hace es que va a transformar el valor tanto de X y Y en otro. O sea, va a transformar el valor, lo va a transformar en otro. En este caso, por ejemplo, entonces estamos utilizando la posición de X y de Y para generar, digamos, la rotación justamente 3D. Entonces, cuando yo mueva hacia arriba, entonces Y va a ser igual a menos 100 y rota 30 grados hacia atrás. Y cuando mueva hacia abajo, entonces Y va a ser igual a 100 y va a rotar 30 grados hacia adelante. Y básicamente eso es a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Esto lo que estamos buscando es que se genere un efecto, digamos, de inclinación en 3D en tiempo real, como lo vimos al principio del video. Ahora bien, vamos a empezar a aplicar esas propiedades dentro de mi tarjeta. Lo primero que tenemos que hacer es que en el div principal vamos a aplicar un style que es perspective de 2000. Y básicamente lo que estamos haciendo es que este div, como es el padre de todos, lo que va a hacer es que va a aplicar con esta propiedad perspective 2000, va a aplicar una perspectiva 3D, digamos, a todos los elementos hijos o todos los elementos que tenga. Vamos como un efecto de una cámara. Básicamente sin esta línea no podríamos hacer una rotación o no podríamos lograr ese efecto. Bien, pero ahora tenemos que seguir para que pues realmente se aplique el efecto. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es que el div siguiente, que aquí es donde ya está como tal todo nuestro diseño, vamos a cambiar esto y vamos a ponerle motion.div. Aquí tenemos este error, pero es básicamente porque también lo tenemos que poner en la etiqueta del cierre. Perdón, no es aquí, es en la R. Y listo. Básicamente lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a nuestra aplicación que va a ser un componente animado de Framer Motion. No es nada del otro mundo. Ahora vamos a aplicar aquí unos estilos, perdón. Y vamos a poner aquí X, el valor de X, Y, rotate en X y rotate Y. Por último vamos a darle un Z index de 100. ¿Vale? Lo que estamos haciendo básicamente, esta es la propiedad que digamos le va a dar el movimiento y rotación de manera dinámica en 3D. Esto digamos basado en la posición del mouse. Vamos a recargar y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bien, vamos a poner aquí unos atributos. ¿Cuáles van a ser? Déjenme un momento como esto. Va a ser drag elastic y esto va a ser igual a 0.18. Y drag constraint. Esto va a tener top de 0. Va a tener left de 0, va a tener right de 0 y por último va a tener button de 0 también. Por último, el último atributo que le vamos a pasar es while tab, perdón, y esto va a tener la propiedad cursor grabbing. Y listo, básicamente lo que estamos haciendo es, en el atributo drag, lo que hace básicamente es que permite arrastrar la tarjeta con el cursor. Eso como primera cosa. Después la propiedad drag elastic con este valor de 0.18 lo que nos permite es controlar qué tanto, digamos, se estira al arrastrar la tarjeta. Después drag constraint con sus propiedades tanto arriba, bueno, sus propiedades tanto en Y como en X en 0, lo que va a hacer es que nos va a limitar el arrastre dentro de los bordes definidos. Aquí, digamos, lo que hace es poner, digamos, ese límite. Por último, el while tab lo que hace es que cambia el cursor al presionar como si fuera una tarjeta física, ¿no? Entonces, ven lo que pasa cuando aprieto ahí. Literalmente lo que hace es ese efecto, como que apretar el mouse, ¿si lo ven? Y de hecho aquí ya tenemos como tal nuestra tarjeta.
Y listo, básicamente por último vamos a aplicar las mismas o vamos a utilizar la misma metodología para el zapato. Entonces aquí está, esta es el contenedor de mi imagen de mi zapatilla Nike. Entonces vamos, lo mismo, vamos a poner aquí motion.div y aquí lo mismo, vamos a aplicar los mismos estilos que pusimos aquí. Lo único que va a cambiar aquí es el Z. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, 100.000. Y listo, ya con esto tendríamos nuestra tarjeta totalmente en 3D. Como pueden ver, ya podemos arrastrarla y va a tener ese efecto, como pueden observar. Y listo, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dar like y nos vemos hasta en un próximo video. Adiós.